Oxigenoterapia convencional en pacientes COVID-19. La oxigenoterapia convencional es la base de la administración de oxígeno a diferentes concentraciones y solo se debe utilizar en caso de insuficiencia respiratoria. La oxigenoterapia es la administración de oxígenos con los siguientes dispositivos: cánula nasal, máscara Venturi, máscara reservorio. Como observamos, hay una pirámide asistencial en donde podemos escalar desde la oxigenoterapia convencional a través de estos dispositivos, llegando hasta la ventilación invasiva según la severidad del cuadro clínico del paciente. Cuando el paciente ingresa, tenemos que definir el objetivo de saturación. Si el paciente no tiene patología previa respiratoria, el objetivo de saturación será entre el 94 y el 96%. Si el paciente presenta patología previa, como el caso de los pacientes EPOC, el objetivo de saturación es más bajo, entre el 88 y el 94%. Esto va a variar de acuerdo a la severidad de la patología previa del paciente. En el caso de los pacientes que no tienen patología previa, si saturan por debajo del 94 o el 92%, debemos evitar la hipoxia en ellos. Ahora, si el paciente satura por encima del 96%, podemos provocar toxicidad de oxígeno, por lo tanto, hiperoxia. En el caso de los pacientes con patología pulmonar previa, además de la hipoxia y la hiperoxia, podemos causar hipercapnia. En ellos debemos evitar utilizar máscaras reservorio y deberíamos usar Venturis a flujos más bajos. ¿Qué oxígeno le vamos a poner? ¿Qué dispositivos vamos a utilizar en ellos? ¿Y qué dispositivos no deberíamos utilizar? El paciente ingresa con insuficiencia ventilatoria y definimos qué oxígeno le vamos a colocar, qué tipo de oxígeno le vamos a poner, qué tipo de dispositivo vamos a usar. En el inicio podemos utilizar cánula nasal. Las narinas o el oxígeno en bigotera se puede utilizar a 1 litro por minuto, a 3 litros por minuto o a 5 litros por minuto. Esto genera una dispersión de partículas según el flujo. A más flujo, mayor dispersión de partículas, que pueden ir entre 30 centímetros y 50 centímetros según el flujo que le damos al oxígeno. Entonces, lo recomendado es utilizar oxígenos en bigotera con un flumíter entre 1 y 3 litros. Estos son los que generan menor aerosolización y menor dispersión de partículas. La FiO2 que aporta a 1 litro por minuto es en 0,25, a 2 litros por minuto 0,28 y a 3 litros por minuto a 0,32 y en un máximo de 0,35 para la cánula nasal. Si con esta fracción inspirada de oxígeno máxima de 0,35 no alcanzamos el objetivo propuesto de 94 a 96%, debemos pasar a máscara Venturi. Con las máscaras Venturi, lo recomendado es utilizar a 10 litros minuto, con lo cual aportaríamos una FiO2 aproximada del 40 al 50%.
Si nosotros utilizamos una máscara Venturi a menor flujo, o sea 4 litros por minuto, la dispersión de partículas es mayor. Por ende, es a la inversa con respecto a la cánula nasal. La cánula nasal a más flujo, mayor dispersión, con la máscara Venturi a más flujo, menor dispersión. Si no alcanza el objetivo del 94 al 96% con máscara Venturi, debemos pasar a máscara reservorio. La máscara reservorio es la que menos dispersión de partículas genera a pesar de utilizar flujos entre 12 y 15 litros, aportando una fracción inspirada de oxígeno entre el 70 y el 90%. Entonces, una bigotera a 1 litro o una máscara Venturi a 10 litros generan la misma dispersión. Y la que menor dispersión genera es la máscara reservorio a 12 o 15 litros minuto. En el gráfico de la izquierda de la pantalla observamos en color rojo y amarillo cuánto dispersa en exhalación el paciente y cómo se minimiza esa dispersión al utilizar un barbijo. Entonces, a pesar de que el paciente respira espontáneamente, genera dispersión en exhalación. Por lo tanto, también le podemos colocar un barbijo, le debemos colocar un barbijo al paciente, tanto si respira espontáneamente como si se encuentra con algún dispositivo, ya sea cánula nasal, máscara Venturi, máscara reservorio. Esto retiene la dispersión de partículas en un 85%. Por lo tanto, el hecho de colocar un barbijo minimiza el riesgo de aerosolización en un 15%. Esto es muy importante saber. Cuánto aerosolizan los distintos dispositivos, cuánta dispersión de partículas generan y así minimizar los riesgos del personal de salud. Ahora vamos a ver quiénes generan menor aerosolización y dispersión para proteger al personal de salud. En resumen, cuando un paciente ingresa con una insuficiencia respiratoria aguda, necesitamos colocar oxigenoterapia. Elegimos el que tiene menor aerosolización y dispersión para proteger al personal de salud. Elegimos el dispositivo que logre un objetivo de saturación entre el 94 y el 96%. Hay pacientes que saturan entre el 94 y 96% y no requieren oxígeno suplementario. Si el paciente satura menos del 94%, debemos administrar algún dispositivo. Dentro de los dispositivos, dijimos, podemos administrar cánulas nasales entre 1 y 3 litros que aportan una fracción inspirada de oxígeno entre el 0,25, 0,28 o 0,32 según los litros por minuto. Como segunda opción tenemos a máscara Venturi, en los cuales debemos utilizar los picos naranja, rosa o rojo, según la marca del dispositivo. Y el Flumiter debe alcanzar los 10 litros por minuto para aportar una FiO2 aproximada del 50%. También, si no alcanzamos el objetivo, podemos usar máscara reservorio y abrir el Flumiter entre 12 y 15 litros por minuto, aportando una fracción inspirada de oxígeno del 70 al 90%, dependiendo
de la mecánica respiratoria del paciente. Sabiendo la fracción inspirada de oxígeno que aporta cada dispositivo, podemos armar una planilla registrando la saturación del paciente y la FiO2 que le aportamos según el dispositivo, calculando así la SAFI. También podemos obtener gases arteriales y calcular la PAFI. La diferencia que hay entre la entrega de oxígeno de una cánula nasal y una máscara reservorio es una FiO2 máxima de 0,35 para una cánula nasal y una FiO2 máxima de 0,90 para una máscara reservorio. Usaremos la que evite la hipoxia al paciente y la que evite la hiperoxia a nuestros pacientes, teniendo en cuenta que el que tiene patología pulmonar previa también podemos provocar hipercapnia. No olvidar que la máscara Venturi a bajo flujo, por ende menor a 10 litros, dispersa más. Vemos en esta diapositiva un algoritmo de oxigenoterapia, en donde al ingresar el paciente con insuficiencia respiratoria aguda, si éste logra el objetivo de saturación del 94 al 96%, por ende satura por arriba del 94%, no requiere oxígeno, por ende no coloco oxígeno, solamente monitoreo. Si el paciente no satura más del 94%, por ende satura 93-92%, le debo colocar oxígeno. ¿Qué tipo de oxígeno le coloco? Se sugiere hacer una prueba de tolerancia al oxígeno. Esta prueba de tolerancia nos indica si el paciente va a andar bien o se va a descompensar con un pronóstico difícil en poco tiempo. ¿En qué consiste la prueba de tolerancia al oxígeno? Consiste en colocar directamente una máscara reservorio a un flujo de 12 o 15 litros, registro la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la presión durante 30 minutos. Si pasa la prueba, eso significa que ingresó con 92-93% de saturación y con máscara reservorio pasa a más del 94%, en ese caso pasa la prueba, significa que tiene poco compromiso intersticio alveolar o YUM y el paciente puede andar bien. Si el paciente satura con máscara reservorio más del 96%, puedo pasar a máscara Venturi a 10 litros por minuto, aportando una FiO2 del 50%. Si con máscara Venturi satura más del 96%, puedo bajar un escalón y colocarle una cánula nasal, o sea, una bigotera, a 1 o 3 litros por minuto. Estos pacientes son los que van a andar bien con oxigenoterapia, con cánula nasal, con máscara Venturi o máscara reservorio. Ahora, si la prueba de tolerancia de 30 minutos con máscara reservorio no logra que el paciente sature por arriba del 94%, eso significa que tiene gran compromiso intersticio alveolar, por ende alto YUM, debo realizar placa de tórax o TAC de tórax, y significa, sobre todo en los pacientes COVID positivo, que tiene compromiso de la ventilación y la perfusión, que va a andar mal y que a pesar que yo aumento la fracción inspirada de oxígeno que le entrego a través del dispositivo, en este caso máscara reservorio, no revierto esa hipoxemia.
entonces el paciente va a estar muy hipóxico. En ese caso, me queda realizar otra prueba, que es colocarlo en prono. En este caso, el paciente, al colocarlo en prono, mejoro la ventilación y mejoro las áreas mal perfundidas. Si mejora, lo monitoreo quedando con máscara reservorio. Si no mejora, no logro la saturación objetivo por arriba del 92% con decúbito prono, lo más probable es que el paciente necesite intubación e ingreso a UTI. El algoritmo continúa con la no mejoría y en este caso hay criterios clínicos y gasométricos que nos dirán si el paciente va a ingresar o no a terapia intensiva y si tiene o no indicación de ventilación mecánica. Los criterios clínicos son disnea moderada a grave, con signos de trabajo respiratorio y uso de músculos accesorios, y movimiento abdominal paradójico con una frecuencia de 30 por minuto respiratorio. En cuanto a los criterios gasométricos, son que a pesar de administrar FiO2 elevada por arriba del 0,4%, no consigue una saturación de al menos del 92% y tiene una PAFI de menos de 200. En fallo respiratorio agudo, el paciente está acidótico con un pH de menos de 7,35 y una CO2 alta por encima de 45 milímetros de mercurio. En este caso, el paciente tiene indicación de ingreso a área crítica. Entonces, en la pirámide que vimos al comienzo, hemos comprendido que en paciente con insuficiencia respiratoria aguda, el primer escalón es la oxigenoterapia convencional. El segundo escalón podría ser el alto flujo o la ventilación no invasiva, pero estos dispositivos se aplican generalmente en terapia y se sabe que hay una alta falla y rápida progresión a la insuficiencia respiratoria, hasta en un 85%. Esta falla de la ventilación no invasiva genera mayor mortalidad y además pone en riesgo de transmisión al personal de salud. Este intento de ventilación no invasiva retrasa la ventilación invasiva. Por eso nosotros recomendamos pasar de la oxigenoterapia convencional a la ventilación invasiva, no usando cánulas de alto flujo ni ventilación no invasiva. En esta diapositiva mostramos una planilla de recolección de datos en donde el paciente, cuando ingresa a internación, el enfermero llena los signos vitales, la temperatura, la presión, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y la saturación, y marca con qué dispositivo de oxígeno se encuentra el paciente, con una cánula nasal a 3 litros, que en este caso le aportaría una FiO2 de 0,32. Si yo calculo la SAFI, que sería la saturación dividida la fracción inspirada de oxígeno, que es 0,32, el paciente se encontraría con una SAFI de 296 y lograría el objetivo deseado. ¿Qué pasa si yo sigo registrando estos valores y el paciente cada vez necesita mayor requerimiento de oxígeno? Para llegar a 95% le tengo que administrar una máscara Venturi a 10 litros, que esto me aportaría una fracción inspirada de oxígeno del 0,5. Este 0,5 me daría 95% dividido 0,5 me da 190 de SAFI. Si el paciente necesita
para llegar al 95%, colocar una máscara reservorio a 15 litros, la FiO2 entregada será de 0,7 y la SAFI de 125. Este registro, con el descenso de la SAFI en el tiempo, nos está indicando que el paciente va empeorando en su evolución y va a andar mal. Por ende, es una alarma de alta probabilidad de fracaso al tratamiento con oxigenoterapia y la indicación de ingreso a cuidados críticos. Este sería un ejemplo práctico en el cual el monitoreo sería esencial para detectar estos pacientes y poder atenderlos de manera precoz. Gracias.